Les saludo en la paz del Señor. Quisiera compartir un sentir que el Espíritu coloca en mi corazón en esta hora y lo quiero llevar a el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, su autoría es el apóstol Pablo. Para mí, yo soy un asiduo estudiante de las Escrituras y para mí en lo personal es el apóstol Pablo, aunque otros se lo atribuyen a Apolos, que era uno de los colaboradores de Pablo, o también incluso a Priscila, que también fue una de las colaboradoras del apóstol, pero para mí en lo personal fue el apóstol Pablo por el nivel revelativo de la carta. Bien, y podemos ver en esta carta de los Hebreos cosas muy profundas, muy profundas. ¿Por qué se le llama primeramente de los Hebreos? Porque lo relaciona mucho con Abraham, con el padre Abraham, ¿bien? Entonces, Abraham fue el primer hebreo. Si ustedes se fijan, usa el término hebreo y no el término judío, porque judío tiene que ver con una nacionalidad, en cambio hebreo tiene que ver con una experiencia profunda. En este caso, hebreo significa los que cruzan o los que pasan al otro lado. En el caso de Abraham, él cuando fue llamado desde Ur de los Caldeos, de allí de la región de la Mesopotamia, él tuvo una experiencia de cruzar el Éufrates, ¿cierto?, para entrar por el lado norte a la tierra prometida, aunque dice el mismo libro de los Hebreos que él habitó como extranjero en tierra prometida. Pero el término hebreo tiene que ver entonces con una experiencia. Están los que cruzan, así significa hebreos. El primer hebreo, entonces tenemos a Abraham, recordemos a Moisés, él cruzó el Mar Rojo. Tenemos a Noé, él cruzó de una generación a otra a través del diluvio, y tenemos al pueblo de Israel cruzando el Jordán, y todos cruzaron y tuvieron una experiencia hebrea. Entonces el término hebreo tiene que ver con una experiencia profunda en el espíritu, más no tiene que ver con una nacionalidad como el término judío, en el caso de Israel. Bien. Entonces nosotros somos hebreos espirituales porque también tuvimos una experiencia profunda de cruzar de las tinieblas a la luz admirable, de cruzar de la carne al espíritu, de la condenación a la justificación a través de la cruz. Todos, para tener la bendición de Dios a través, ¿cierto?, de esta nueva generación, tenemos que cruzar al otro lado a través de la cruz. La cruz es lo más grande, lo más sublime que Dios pudo colocar allí, ya que en la cruz encontramos para nosotros, a través de la sangre derramada, la remisión de nuestros pecados. Fuimos redimidos, fuimos comprados a un precio muy alto. Por eso el mensaje de la cruz es el mensaje más sublime, más alto que podamos nosotros proclamar. Entonces nosotros hemos sido llamados de las tinieblas a su luz a través de pasar, de cruzar al otro lado. Tenemos una experiencia. Cada día cruzamos al otro lado en el área espiritual. Cada día. Entonces este libro de los Hebreos habla de ello. Bien, esta carta fue escrita más o menos el 67-68 de nuestra era. Para tener una referencia, recuerde que el año 60, Israel o Palestina fue invadida por Roma, por el general Tito, y allí no queda piedra sobre piedra y se cumple la profecía de Jesús, ¿cierto? Que no quedaría nada del templo, sino solamente una muralla que hasta el día de hoy la podemos ver a través de televisión, y otros que han tenido la experiencia de estar allí, que es el muro de los lamentos en el templo de Salomón. Pero yo quiero compartir una palabra muy breve aquí en el capítulo 5, versículo 14, donde dice así: el alimento sólido, dice el apóstol Pablo, es para los que han alcanzado la madurez. ¿Aló? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué tipo de madurez? ¿Está hablando de un tiempo cronológico en el Evangelio? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo cuando él nos habla en principio y términos revelativos? Entonces tenemos que conectarnos en las cosas del Espíritu. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Qué sentidos? Los 5 sentidos.
los tenemos más que sobre ejercitados. Nosotros cuando nacemos en este mundo empezamos a desarrollar los 5 sentidos. Nos comenzamos a alimentar, porque los 5 sentidos son la jaula en la cual nos apresaron por causa de la caída. Por eso no andamos por vista, sino que ahora andamos por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Bien? Entonces tenemos que tener ¿qué sentidos ejercitados? Dice los sentidos del discernimiento del bien y del mal. Estoy leyendo el capítulo 5, versículo 14. Es para los que han alcanzado la madurez, el alimento sólido. Eso significa que no todos los que están, ¿cierto?, en la iglesia, no todos los que están en el reino, tienen un nivel de madurez. ¿Bien? Y estas verdades son verdades profundas, dice el apóstol, y que tienen que ser discernidas para aquellos que tienen los sentidos espirituales ejercitados. Y usa el término bien y el mal. Cuando habla del bien y el mal, no está hablando de una cuestión moral, no está hablando de lo que es bueno y lo que es malo de este mundo intelectual, moral. No está hablando de eso, sino que se refiere en el contraste de lo que es superior con lo que es inferior. Superior con lo que es inferior. Voy a darle un ejemplo. Tenemos diferentes manifestaciones de vida. Está la vida biológica, está la vida zoe. La vida biológica tiene que ver con un mundo natural, biología. Y la vida zoe tiene que ver con el mundo espiritual, que es la calidad de vida. Bien, cuando nacemos en esta vida traemos la vida biológica. Pero cuando Cristo viene a reinar y es Señor en nosotros, Él se entrona con una nueva vida. Por eso andamos en novedad de vida, que es la vida zoe. Y la vida zoe quiere decir calidad de vida. Una vida superior. En el fondo, una vida superior para gobernar lo que es inferior. Por eso somos gente del Espíritu. No solamente vivimos en el Espíritu, sino que andamos en el Espíritu. Porque si no fuera así, entonces Dios estaría aferrado o sujeto solamente a la hora del culto, y no es así. Andamos en el Espíritu porque Dios nos habla. En cualquier momento escuchamos y oímos la voz del Espíritu. Estemos a lo mejor trabajando en nuestro lugar de trabajo, estemos en la casa o quizás esté durmiendo. Para Dios no hay nada imposible para los que andan en el Espíritu. Bien, entonces se refiere a lo que es superior de lo que es inferior. El bien indica la superioridad de Cristo aquí en el libro de los Hebreos. Porque Él es superior a todo. Él es lo más grande. No hay algo más grande ni quien sea mayor que Él. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. No hay otro superior. No hay otro mayor que Él. El bien indica entonces la superioridad de Cristo y el mal indica la inferioridad de Moisés, de los ángeles y del sacerdocio aarónico. Nos estamos sujetando al contexto del libro de los Hebreos. Y de los rudimentos o de las cosas básicas de la ley. Cristo es superior a ello. Por eso dice el libro de los Hebreos que Cristo es superior a los ángeles. Él es superior a Moisés. Él es superior al día de reposo. Él es superior al pacto de la ley. Él es superior a los sacrificios. Él es superior incluso a la sangre de los machos cabríos del Antiguo Testamento, porque la sangre de Cristo es superior y es el sacrificio perfecto en la cruz. Esa sangre jamás se ha secado. Dice la Biblia que esa sangre habla, y habla mejor que la de Abel. Esa sangre habla. ¿Qué habla? Habla salvación, habla justificación, habla santidad. Es en la sangre de Cristo, es en la sangre que habla de luz, habla de justificación para tu alma, habla de un agua viva.
esa sangre es la que nos redime, es la que nos compra, es la que nos lleva a un nivel superior de una vida biológica a una vida superior. Cristo, en el libro de los Hebreos es el bien y es la superioridad de todo. Cristo es lo último y es mejor que lo primero. Eso lo dice el libro de Hebreos. Cristo es el cumplimiento de todas las sombras, símbolos y tipos de toda la ley y de todo el Antiguo Testamento. Cristo, por ejemplo, es la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es la roca. Él es la torre fuerte. Él es el cantor de Israel. Él es la simiente preciosa. Él es la simiente que quebraría y rompería la cabeza de la simiente de Satanás en la cruz. Ese es Cristo. Cristo es lo mejor. Él es lo primero. Cristo es el cumplimiento entonces de todo aquello. En Cristo está la consumación de los siglos. Tarde o temprano van a escuchar esta palabra, el telelestai. Es la consumación. Él es el que cierra y el que abre. Y Él es el que abre y el que cierra. Porque Él tiene toda la autoridad. Consumado es. Cristo entonces es nuestra realidad eterna. Cristo es nuestra realidad eterna. Él dice que puso eternidad en nuestros corazones, allí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eternidad. Hemos pasado de muerte a vida. Y eso no lo vamos a experimentar cuando nos vamos de este mundo. Hoy, la eternidad está inserta como un injerto en nuestro espíritu. Hemos pasado entonces de muerte a vida. Pero hay algo interesante aquí. El apóstol Pablo le dice a los hebreos: no deberían ustedes, les dice el apóstol, ser ya maestros después de tanto tiempo, porque los hebreos siempre andaban apegados a lo inferior. Cristo es la revelación. La ley es lo inferior. Esta es una edad donde la iglesia naciente, estaba experimentando la gracia a través del Cristo resucitado. Pero habían algunos discípulos, los discípulos de la reputación, dice el apóstol Pablo, los que anduvieron con Jesús. Ellos enseñaban y se jactaban de haber estado con el Cristo de la carne. Entonces el apóstol Pablo aquí en 2 de Corinto, en el capítulo 5, verso 16, les dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, desde la resurrección en adelante, a nadie conocemos según la carne. Porque ellos decían, sobre todo Bernabé, sobre todo Judas Tadeo, Andrés, los hermanos de Jesús y otros discípulos, hacían volver a los que habían experimentado la gracia, que habían salido de lo que era inferior de la ley, lo hacían retroceder y lo hacían volver nuevamente a guardar la ley judaizante. Y no es la mezcla, sino que es la gracia. Y esto es por fe, dice el apóstol Pablo. No es por obra, para que nadie se jacte, sino que es misericordia y amor de Dios. Bien, entonces ellos andaban en lo inferior. Bernabé, Pedro ni hablar. Pedro, cuando se junta con Pablo, Pedro le tira toda la carrocería a Pablo, diciéndole: mira, yo estuve con Jesús allí en muchas ocasiones donde el milagro lo experimentamos junto al maestro. Pero Pablo allí guardando silencio hasta que llegó su turno, le dice: mira, Pedro, tú dedícate al evangelio de la circuncisión, más yo de la incircuncisión. Tú dedícate a los judíos y yo me dedicaré a los gentiles.
Y damos gracias por esa determinación, porque el apóstol Pablo tuvo una revelación para todo el mundo, el evangelio de la gracia, el evangelio de la revelación. Pero había un problema con estos hebreos justamente por la mezcla. Por eso las mezclas no son buenas. ¿Ah? Las mezclas doctrinales o las mezclas, muchas veces hay gente que no nos conviene en nuestra agenda. Hay gente que no nos impulsa hacia arriba, sino que hacia abajo. Hay gente que tenemos que cortar, que nos rodea, porque las mezclas no son buenas. Porque esto trajo a los hebreos una experiencia que los puso tardos para oír. Tardos para oír. Por eso el apóstol Pablo les dice en esta carta que dejen ya los rudimentos de la ley, las cosas básicas, lo doméstico. Dejen aquello, las primeras enseñanzas. Vamos adelante, dice el apóstol Pablo, a la perfección, a un conocimiento superior, donde está Cristo sentado. Vamos allá arriba, a lo revelativo. Dejar la leche por el alimento sólido, dejar de ser niños para ser ya maestros y dejar los rudimentos para alcanzar lo que es perfecto en Cristo. Por ello, Cristo es superior a cualquier rito, Cristo es superior a cualquier doctrina. Entre comillas, la doctrina divide a la iglesia, porque nosotros no lo hacemos como aquellos, o aquellos no lo hacen como los otros, y eso trae división. Por eso Cristo es el único que unifica, Cristo es el único que te hace un organismo vivo. La doctrina hace denominaciones, Cristo une, más la doctrina divide. El postrer Adán es mejor que el primer Adán. El postrer Adán es Cristo en la carne. Cristo vino a quitar al primer Adán para establecerse como el último y el postrer Adán. ¿Era necesario? Sí, era necesario. El primer Adán trajo muerte, fue el origen de la muerte, más el postrer Adán es el origen de la vida, una nueva generación de creyentes. Romanos 5, versículo 12 dice que Cristo trajo la vida, pero Adán trajo la muerte. La muerte. El primer hombre fue alma viviente, porque trae un cuerpo carnal, pero Cristo fue hecho espíritu vivificante y trae un cuerpo espiritual. Cristo. Cristo no solo es el postrer Adán, sino también es el segundo hombre. Es el segundo hombre. Él cumplió el propósito y las características y los requisitos del propósito de Dios cuando creó al hombre. Por eso hoy día no nos tenemos que asemejar a Adán. Tenemos que despojarnos de Adán y revestirnos del postrer Adán, del Cristo resucitado, del hombre espiritual, del segundo hombre. El primer Adán es el juicio de la humanidad. Fue la caída. El postrer Adán, que es Cristo, es la terminación y la consumación de la eternidad y de los siglos. Allí se cumple la palabra griega telelestai, porque Él es el que abre y cierra la eternidad. Adán es la cabeza de una raza caída. Cristo es la cabeza de una generación de vida nueva. Adán es terrenal, Él viene de acá abajo. Cristo es espiritual, Él viene de arriba. Y todos los que hemos sido renacidos por una simiente incorruptible, que es por la palabra de Dios, no somos nacidos de aquí abajo, sino nacidos de allá arriba. Porque sentados estamos hoy juntamente con Cristo a la diestra de Dios el Padre. La bendición de Abraham es desatada sobre sus hijos. La promesa de Abraham es cumplida en Cristo, porque serían benditas todas las familias de la tierra en la simiente de Abraham. No dice de las simientes como si hablase de muchas, dice el libro de Hebreos, sino de una,
de una simiente, la cual es Cristo. Cristo es el cumplimiento de las promesas. Si estamos en Cristo, alcanzaremos mejores promesas. Que Dios te bendiga con esta palabra.